mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad. Engañaron muchísimo y por eso 30 años sin aumento de salario o aumentando el salario por abajo de la inflación, que eso es lo que vamos a corregir. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme. Y la otra es la de la pensión, porque también, imagínense, un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Zedillo en el 97. Esa ley 97 que nos permite. Es que estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo, mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa. Por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado, incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace 3 años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude, ¿sí? Y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero que de entrada, como todavía no va a tener efectos tan drásticos la reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo. Igual en el caso de la reforma del ISSSTE que hizo Calderón con la maestra Elvester. Sí, sí, o sea, para todos, o sea, trabajadores del Seguro Social, inscritos en el Seguro Social y ISSSTE. ¿Mande? ¿Aparecerían las AFORES o cómo se haría? No, vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre es otra cosa. Puede ser el Afore, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales, ¿sí?, no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron. Uno de los principales argumentos cuando retiraron estos beneficios era que el Estado
quebraría en algún momento dado por tanto dinero que tendría que estar. Para empezar, el Estado no participa, no aporta, son los empresarios. Es que engañaron muchísimo. Ahora, para que no sea una carga, ¿no?, directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ¿sí?, ayudar, ¿sí?, para que sea gradual, y después el sector empresarial. Pero de entrada el gobierno no participa. A lo mejor en lo que tiene que ver con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del Seguro Social. No, esto era como una saña, muy ideológico todo. Vamos a procurar que no haya inflación, que es lo que tenemos que cuidar, ¿no?, básicamente, que no haya inflación y que siga creciendo la economía. Está muy bien el país en lo económico. No sé si ayer les comentaba yo de un artículo, ¿ya sabes de quién se trata? Sí, pero es un seudónimo, ¿no? Pero sí existe. Existe esa persona. La persona. Muy buen artículo, muy buen artículo. O sea, porque explica lo que se está haciendo en economía, cómo es el nuevo modelo económico que nos está dando resultados, y tiene unas cosas que se manejan desde hace mucho tiempo, que manejaban los magonistas en el Plan Liberal, que es un extraordinario documento de 1906. Decían los magonistas que, palabras más, palabras menos, que cuando el pueblo es tan pobre, que no tiene ni siquiera para lo básico, pues no puede prosperar el comercio, ni la industria, ni nada. Que en cambio, cuando el pueblo tiene ingresos para comprar lo básico y algo más, prospera el comercio, prospera la industria. Es sencillo. Entonces, él hace una interpretación de eso, pero todavía más fina, de que está recibiendo la gente ahora sus apoyos de manera directa, sin intermediarios. Pero estamos hablando de 30 millones de familias. Y dice él que al día siguiente ya están consumiendo. Al día siguiente de que reciben sus apoyos, ya están consumiendo, y que eso produce un fortalecimiento del mercado interno. Sí, hay recursos, hay circulante, y eso tiene un efecto que estimula la economía. Y es cierto, una vez me hizo una explicación un empresario, no quiero decir su nombre, pero es un empresario muy fuerte,
ya pueden imaginarse, que me dijo, ¿por qué? Un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía. Es como el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Y él me decía, ¿por qué en vez de dar la pensión cada 2 meses, por qué no la dan cada 15 días? Y yo decía, tenemos problemas para la distribución, la dispersión, ¿no? Pero él me daba una explicación, que si la parte proporcional de los 15 días se les entregaba, tenía un mayor efecto en el mercado, en la reactivación de la economía. O sea, en vez de entregar en 2 meses, y ahora vamos a buscar que sea, nada más que pase lo de la campaña, que ahora no podemos, y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar, pero cuando menos cada mes, mensual, sí, pero no es nada más de que se adelante, sino que tiene un efecto en la economía, que es un poco lo que él plantea. Pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el sustento? Y él le sabe. No es economista, ¿eh? José Carlos Arias dice que lo conoce usted desde que estaba en el gobierno de la ciudad. Sí, puede ser, puede ser. ¿Y es economista él? Sí, economista y financierista. Ah, no. Entonces sí, porque sí es un análisis económico. Sí, pero lo que me llamó, bueno, coincido con él, pero lo que me llamó más la atención es lo de el efecto que tiene el fortalecimiento del consumo. El impacto en la economía. En la economía. O sea, porque sí se está distribuyendo, ¿no? Sí se distribuye. Yo les puedo probar que de los 35 millones de hogares, a 30 millones de hogares le llega de manera directa una pequeña porción del presupuesto, en 30 directos, y a 5 millones de manera indirecta. También se benefician, pero de manera indirecta. Pero nunca del presupuesto, estoy seguro, de manera directa le había llegado a un porcentaje tan alto de la población, el presupuesto. Cuando llegamos nosotros, la recaudación, nada más, la pura recaudación, era de 3 billones. 3 billones cuando llegamos. El año pasado cerramos con 4.500.000.000. 1,5 billones. En términos nominales, casi 50% de incremento. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar los que no pagaban. Ya se los voy a repetir y lo pueden ver, ¿eh? De 3 billones a 4,5 billones. En 5 años, 1,5 billones.
de aumento. Entre paréntesis, sin aumentar impuestos, con las mismas tasas, sin aumentar impuestos en términos reales. Entonces, ¿cuánto significa esto de incremento? Casi 50% en términos nominales. No hacen falta los gasolinazos. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país. Alcanza el presupuesto. Y además, si no se roban el dinero, alcanza para que le llegue a 35 millones de hogares, aunque sea un pequeño apoyo, un pequeño programa de bienestar.